Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, otro video hablando en clave Fútbol Club Barcelona sobre lo que está haciendo el mercado y sobre el nombre propio que tenemos aquí en imagen, que es el de Dembélé. Dembélé será el nuevo jugador del PSG, en el momento que estamos grabando el video no es, pero ya está prácticamente hecho, aunque está entrenando con el Barça todavía, en una de las imágenes más surrealistas. Tiene cerrado su fichaje por el PSG, pero está entrenando con el Barça. Y vamos a hablar aquí, vamos a debatir, charlar un poco acerca de quién debe ser el reemplazante, teniendo en cuenta que sobre la mesa hay tres nombres. A día de hoy que grabamos el video, capaz surge otro, no lo sé. Y para eso he invitado a mi amigo Caco Alonso, cofundador de Into Arsenal, escribe en Editorial Puskás. Hola amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es un tema bastante interesante. La salida de Dembélé nos pilló un poco por sorpresa, porque no era algo Nadie que se lo fuera a esperaba. pasar. No estaba ni dentro de la planificación del Barça, ni en teoría iba a ser algo que el PSG iba a hacer este verano, No. aunque hubiera sonado en otros veranos. Así que esto pone un poco de aprieto al Barça y también, sobre todo, al proyecto de Xavi. Ya no tanto al Barça como institución, sino a lo que tenía pensado Xavi en su equipo, que al final es lo más importante porque sigue siendo el entrenador, ¿no? Y quien construye este proyecto. Caco, en este video vamos a hablar, vamos a debatir. Obviamente sabemos que la situación del Barça económicamente es la que es. No puede ir por cualquier futbolista. Si pudiera ir por cualquier futbolista, capaz serían hasta otros nombres los que sonaran, posiblemente. Vamos a poner sobre la mesa los tres jugadores que están sonando. Obviamente hay tres que tienen diferentes dificultades para llegar. De hecho, uno parece ya casi imposible. Y sabemos que por nivel económico capaz hay otros imposibles, pero vamos a debatir cuál sería el mejor. Solamente cuál sería el mejor para el Barça actual. ¿Cuáles son los tres nombres? Bernardo Silva, Neymar y Joao Félix. Tres nombres que han sonado ya previamente para el Barça. Neymar, desde que se fue prácticamente cada verano, suena para regresar. Bernardo ya sonaba la temporada pasada con el tema de las palancas, se decía que era el último fichaje que quería Xavi, no se pudo dar al final. Y Joao Félix, que después de una temporada complicada en el Atlético, un cierre muy complicado en el Chelsea, y después de unas palabras con Fabrizio Romano confesando prácticamente que es aficionado blaugrana desde niño, Sí, solo le faltó esto. se ha abierto la puerta. Vamos a comenzar a hablar. Yo creo que igual compartimos un poco cuál es el mejor, pero vámonos al punto inicial, que es Bernardo. Yo con el tema Bernardo tengo una opinión bastante clara. Para mí Bernardo es un gran futbolista. No voy a poner dudas de Bernardo. Creo que sería tonto poner dudas sobre Bernardo a día de hoy. Pero a mí por lo menos, para lo que sonaba antes me parecía que tenía sentido. Para lo que suena ahora me deja dudas. Para ser el reemplazante de Dembélé. ¿Tú lo ves claro ahí? Es que no puede ser el reemplazante de Dembélé porque son jugadores completamente opuestos. Exacto. Quiero decir, el reemplazo de Dembélé en todo caso, si buscamos un reemplazo de Dembélé, es un extremo derecho desequilibrante. No digo que Bernardo no lo sea, sino que el punto fuerte de ese jugador sea el desequilibrio, y no solo desequilibrio exterior, sino un jugador pues más atlético, quizás que pueda ofrecer ese uno contra uno permanente. Y con Bernardo, no es que Bernardo no te pueda ofrecer desequilibrio, sino que Bernardo estarías desaprovechando a uno de los mejores centrocampistas de Europa. Sí. Uno de los jugadores con mejor juego interior. Entonces, Bernardo tenía mucho más sentido antes. Tenía mucho más sentido cuando no estaba Gundogan, cuando el Barça aún le costaba mucho más ese juego interior para juntarlo con Pedri, que es un jugador que seguramente si hubiera la posibilidad económica yo lo fichaba por un tema de tienes otro jugador en medio que lo que comentábamos, ¿no? Juntar con Gundogan, Pedri, De Jong. Pero claro, si hablamos de reemplazo de Dembélé como tal, No es le muy veo raro, sentido. porque Sí. no es un reemplazo de Dembélé como tal. Y además, si entendemos al Barça como, sobre todo a Xavi como entrenador, que cada uno podrá tener sus críticas, yo creo que tú y yo somos dos que criticamos mucho a Xavi. Si entendemos que la estructura de Xavi va a ser el de la temporada pasada por los resultados que le dio en la liga, es que Bernardo va a ser extremo derecho clavado en banda. O sea, es que va a tener prácticamente nula libertad, entre comillas, para jugar por dentro, para asociarse por dentro, y ahí, como tú mencionas, yo creo que lo desaprovechas por todos lados. Claro, es que yo compro una posibilidad de que Bernardo pueda ser extremo derecho, pero sea ese extremo derecho que hemos visto en el City, que empieza mucho, que parte de banda, que defensivamente juega por banda porque le va muy bien, porque presionando es uno de los mejores. Sí. De hecho, lo ha explicado Guardiola, por eso ha jugado por banda. Pero entonces Xavi debe encontrar la forma de compensar ese juego tan desequilibrante o directo que tienes por fuera y encontrarlo por dentro. Porque si juegas con Bernardo por derecha, tu única fuente de desequilibrio real por perfil es Valde.
Sí, La única. la única. O en este caso Gundogan llegando de segunda línea. Pero entonces debe ser mucho más incisivo Xavi en el desequilibrio interior y que los interiores sí que tengan esa función más de llegada. Entonces me deja dudas. Bernardo es un jugador que evidentemente ficharía para el Barça, pero que no creo que sea el perfil que creo que el Barça debe buscar ahora mismo. Ni por asomo, evidentemente, la inversión que pide el City, que en Claro. caso de salir, no sé si serían 60-70 millones, quiero decir. No es algo que el Económico. Barça ahora mismo no Puede pueda, hacerse. no puede afrontar. Y te digo algo, si lo puedes afrontar, debería ser por un jugador que además de que entre en su posición natural, aproveches y le des prácticamente el sistema. Porque al final vas a hacer una inversión altísima, económicamente no lo puedes hacer, pero si la puedes llegar a hacer, tienes que apostar por ese jugador fuertemente. O sea, Claro, no vas a llegar para claro. ser suplente o desaprovecharlo. Después vamos al segundo nombre, que de los tres es el que a mí por lo menos me genera menos ilusión, entre comillas, que es Joao Félix. Yo debo decir que Joao Félix, yo soy un fanático de Joao Félix, porque yo creo que es el tipo de perfil de futbolista, de los cuales por estilo, por manera de jugar, creo que la mayoría de la gente puede decir que tiene un talento impresionante. O sea, creo que nadie puede decir que no lo tiene. Sí, eso es indudable, que el talento está, es indudable. Sí, Pero sí. hay ciertas cosas, primero, ya ese es el segundo que es el encaje en el Barça, pero yo le veo a Joao ciertas cosas que creo que se le está estancando un poco la proyección. Yo creo que en su momento, cuando explotó en el Benfica, se hablaba de Joao que iba a ser, junto a Mbappé y Haaland, los tres grandes Sí. nombres jóvenes. Pero ahora, capaz, si haces una lista, no están ni entre los 10. No. Entonces, Sí, no, sé. es complicado. Claro, Joao, el tema es que, y lo comentaba el otro día con un amigo, que yo al Joao futbolista o al Joao más talentoso lo compraba siempre, valiera lo que valiera. El Joao competidor ya me deja muchísimas dudas. Sí. Entonces, además de no ser ese jugador que tampoco es un reemplazo para Dembélé, es que no vas a poner a Joao por derecha, Tenía que menos que yo, anclado. menos que Bernardo. Menos que Claro, Bernardo. mucho menos que Bernardo. Entonces, creo que es un... Esta mañana, de hecho, lo he comentado, creo, por Twitter, que para mí Joao, su destino perfecto sería el Manchester City por detrás de Haaland. Para mí es el jugador perfecto para desempeñar el rol de Julián. Para mí es idóneo. Está hecho para un rol así de un segundo delantero. Entonces, en el Barça lo vería como ese interior izquierdo del cuadrado. Sí. Pero claro, ahí tienes que sacrificar o a Pedri o a Gundogan. Quiero decir, ya es No una es apuesta de un viable. perfil donde vas a invertir mucho dinero por un jugador que ya de primeras no es un jugador que por perfil necesites o te vaya a ser de primera necesidad. Entonces, y es lo que te comentaba, Joao Félix ahora mismo es una moneda al aire. Sí. Es una moneda al aire, no sabes qué va a pasar. Sabes que el talento está ahí, pero es muy fácil perderlo. Quiero decir, es muy fácil que se empiece a ir por las ramas y que no acabe de ser aquello que promete, que es lo que le ha pasado hasta ahora. Entonces me deja muchas dudas, Sí, yo comparto contigo. Es que al final, yo creo que hasta para Joao el mejor destino podría ser bajar un poco de los peldaños. Yo te diría Benfica, Sí, por lo menos. quizás sí. Para, no sé si ahí volver a ser el que fue en el Benfica y que tuvo destellos en el Atlético. De hecho, te diría que tuvo algunos destellos en el Chelsea también. Pero Sí, puedes tener el talento, pero si no tienes la regularidad, es que es muy complicado apostar por ti como un fichaje. Yo digo, no Sí. dudo del talento de Joao, porque yo creo que ha demostrado que es talentoso, pero sin esa regularidad y con lo complicado que puede llegar a ser también a nivel de plantilla, yo es que no lo veo un fichaje clave Barça beneficioso en este Claro. momento. No lo veo. Además, el punto de partida es que el Atlético querrá venderlo, no querrá cederlo. Quiero decir, el Atlético está en un punto donde quiere separar su camino de él, Sí. del suyo, ¿no? De Joao. Entonces, el Atlético va a pedir 100 millones. Esto no hay que olvidarlo. Quiero decir, el Barça realmente se plantea en algún escenario pagar 100 millones por No, Joao creo Félix que ahora. No hay ningún tipo de manera. Mejor dicho, yo soy de los que piensa que a Joao se le va a definir su destino a final de mercado, que algún equipo va a aprovechar que el Atlético va a estar en un momento desesperado. O lo vende más barato o lo cede más barato. Porque yo creo que en este momento, creo que la única Y cederlo oferta- también es jugártela. Sí. Cederlo también es un riesgo porque Sí. se devalúe más. Quiero Bueno, decir, se aquí hablaba es un ir punto para de... Arabia. Es que ir para Arabia, para Joao Félix, ¿Cuál? es Sí, no, sería terrible. o sea, sería tú terrible. la puedes romper toda, pero es que igual te vas a devaluar. O sea, no vas a llegar al Atlético Sí. siendo una estrella otra vez. Entonces yo creo No. que el Atlético va a estar en una situación complicada porque además no es solamente un tema futbolístico, sino que parece ser un tema personal con Simeone. Entonces ya no es que Simeone no apueste por su talento, es que parece que no lo quiere ni siquiera en la plantilla para apostar por él. Sí, no.
Está rota la relación. Entonces, Sí. no hay manera de que se quede. Y no hay manera de que el Atlético apueste por él a largo plazo. Y en clave Barça es lo mismo. Lo veo menos que a Bernardo Silva en ningún tipo de sentido actualmente. Y después llegamos, Caco, al último nombre, que es el que a mí personalmente me genera muchísima ilusión. Sobre todo por sacarlo del PSG. Que lastimosamente, que está en el PSG, ha generado que por lo menos yo vea algunos partidos del PSG, porque a mí es un jugador que me encanta desde que surgió en el Santos, que es Neymar. Sí. El tema con Neymar, yo lo puse en Twitter hace poco, es que parece que Joan Laporta lo quiere, lo ve como un fichaje ideal, pero a Xavi no le convence. Yo puse en Twitter que me parecía ilógico que un entrenador, con la necesidad que tiene el Barça actualmente a nivel ofensivo, no quiera a Neymar. Porque yo creo que Neymar, llegando a la liga, es el mejor jugador de la liga. Sí. Y te eleva a ser candidato a Champions. Yo eso lo pienso muy seriamente. No sé qué piensas tú por ese lado. Y es que con Neymar quizás no soy todo lo objetivo que debería, por lo que ha sido Neymar, por lo que ha representado también para mí, que yo creo que no tengo ningún tipo de miedo en decir que si no es el primero con Henry, es el jugador que más he disfrutado, incluso por encima de Messi, es algo que yo mantengo desde hace tiempo por lo que a mí me ha generado un jugador como Neymar. Pero además, con Neymar siempre vale la pena, quiero decir. Sí. Neymar es tan sencillo como que Neymar solamente necesita un punto de motivación, solamente necesita sentir que está en un proyecto donde realmente puede hacer cosas importantes y donde se siente querido. ¿Él ha cometido errores? Sí, antepuso quizás el dinero o el ser una estrella por encima de Leo, pero realmente Neymar es lo que los ingleses llaman un no-brainer, ¿no? No es opción pensar que no. Entonces en un Barça que ahora mismo necesita un jugador que genere desequilibrio, que genere juego interior, que te pueda jugar por izquierda, que te puede jugar por dentro. Claro, Neymar es un jugador ideal, y es un jugador que sí, que al final mucha gente tiene el recuerdo de lo que pudo hacer en su salida, del tema disciplinario, que se le ve pues un jugador tendiente a fiesta, tendiente a anteponer otras cosas. Neymar, yo creo que el punto para mí es que no es debatible, quiero decir, entiendo que haya gente que quiera pensar o que piense que hay un riesgo o que es un jugador que no es centrado, que en su momento denunció a Bartomeu por un tema del Barça. ¿Qué quieres que te diga? El Barça ahora mismo ni está en la posición de pensar en temas que ha podido pensar él, y es un jugador que soluciona tantísimos problemas en el Barça, y lo que comentas tú, es el jugador que te eleva a ser candidato a ganar la Champions. Claro. Él mismo, él solo. Es que tú imagínate juntar a Neymar, lo pones en ese rol de falso extremo izquierdo, que además que lo puedes poner también, que él también te puede recibir por izquierda, o sea que te puede dar desborde por izquierda, te puede dar mucho juego por izquierda. Le acompañas con Valde, lo juntas con Pedri, con Frenkie de Jong por detrás, con Lewandowski como un socio ofensivo, es que lo tienes todo ahí. Y es que en verdad, sí, yo puedo entender el tema fiesta, pero de hecho te digo algo, yo creo que Neymar vaya a ser muy relacionado con ese tema, que bueno, tampoco vamos a desmentir que lo ha sido y que posiblemente lo es. Todavía sí te digo que por carrera, duración e impacto es mejor que por lo menos Ronaldinho. Que Ronaldinho también es ese jugador que relacionate con fiestas, pero digamos que como élite no tuvo tantos años como Neymar. Porque a Neymar se le puede criticar mucho, pero Neymar en League One con el PSG sigue teniendo mucho impacto, sigue teniendo y haciendo muchos goles. Y todavía sí, se acuerda poco la gente de que en la temporada que el PSG mete su primera final de Champions, es Neymar el mejor jugador de ese PSG, y te diría que con diferencia. Sí. Sí, es que yo con Neymar es lo que te comento. Para mí no es debatible desde el punto de vista de un prejuicio que se ha instaurado mucho en el entorno Barça y también en entorno España-Madrid. Sí. Que es que Neymar, cuando sale del Barça, tira su carrera por la borda. Para mí esto es uno de los mayores mitos que hay en el fútbol europeo, porque de hecho, y lo he comentado varias veces, que los dos mejores partidos de la carrera de Neymar son con el PSG. El partido del PSG contra Atalanta y contra el Bayern de Múnich son dos de las mayores exhibiciones que yo he visto nunca en un futbolista. Y para mí, en los últimos años, nadie ha jugado mejores partidos que Neymar. Nadie. Y hablamos de Champions. Y hablamos de Champions. Hablamos de un jugador que llevó a una final de Champions al PSG de Tuchel, a un PSG que por sí mismo no tenía esa capacidad. No. Fueron Tuchel y fueron Neymar los que realmente elevaron el techo de ese PSG. Entonces, para mí, no es debatible desde el punto de vista de que su posible encaje
o de lo que te pueda generar Neymar no tiene sostén suficiente como para contrarrestar lo que es Neymar como futbolista. Entonces, Claro. Neymar se fue al PSG, podemos debatir si era su mejor opción, si no, lo acepto. Pero lo que no es debatible es que Neymar lleva muchos años, sí, muchos años, sigue siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Lo sigue siendo. Y de hecho, previo al Mundial, el último Mundial de Qatar, durante un tiempo fue el mejor jugador de Europa otra vez. Sí, 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 sí. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que Neymar con un pico de motivación, que en ese momento fue el Mundial, pero ahora podría ser volver a su casa, volver al proyecto donde ha sido más feliz. Hostia, es que luego volvería al Barça y todo el mundo vería lo que pasaría. Sería un Que es que cambio Neymar brutal. vuelve al Barça y es el mejor jugador de Europa y el Barça pasa a ser otra cosa. Claro, es que no tiene ningún tipo. Es que con Neymar yo voy contigo en el punto de que es un jugador desde que yo lo vi, porque imagino que tú lo viste ya en el Barça. Yo lo vi un poquito surgiendo en el Santos. Es que Neymar en el En Santos Santos era de lo los vi al 10 final yo. En el Santos Vi era la de los última 10 temporada. 10 mejores jugadores del mundo. Y yo hace poco reflexioné y dije, yo creo que el único jugador de los últimos 10, 15 años que ha sido valorado bien entre los mejores 10 jugadores del mundo fuera de Europa ha sido Neymar. Es que Neymar en el Santos Sí. era un abuso, era de los mejores. Y en el Mundial, que tú bien lo mencionaste, en el Mundial él hace todo, más allá de estar lesionado, que se pierde 2 partidos por lesión, 2 o 3, no recuerdo si se pierde también el de octavos, contra Croacia, él hace un golazo de locura que es para meter a Brasil en semis. El gol es una barbaridad. El partido Sí, lo pierde sí. Brasil, el partido no lo pierde Neymar, Neymar hace todo para ganar ese partido. Y lo que ocurre es que Brasil, por todo lo que ya vimos y pasó, pierde ese partido, pero Neymar estaba haciendo o hizo un partido para clasificar a Brasil a semifinales. Es que yo te digo, Sí. yo actualmente, cualquier equipo del mundo, capaz hay pegas en alguno que otro por la cuestión que cada uno quiera, pero es que yo viendo a Neymar como opción de mercado, obviamente está otro tema, su salario, etcétera. Pero yo siendo un equipo europeo que quiere ganar la Champions y veo a Neymar como una opción viable en el mercado, es que yo lo ficho. Yo lo ficho. Sí. Sí, además, el caso del Barça es muy claro porque Neymar quiere volver y lleva varios años empujando. Quiero decir, es una operación sencilla de hacer en el sentido de que todo el mundo está involucrado porque el PSG permite que se vaya. Neymar solo quiere ir al Barça, es algo que tiene en mente desde hace varios años, de hecho, desde que salió del Barça. Entonces, claro, parece que el único impedimento de esto es Xavi de momento. Parece que es el Sí. único que tiene claro o que al menos le ve más pegas de que vuelva. Entonces, aquí también te digo, habrá que hacerle caso a Xavi en el sentido de que es su proyecto en ese sentido. Entonces, Claro. es él un poco quien tiene la última palabra. Pero a mí realmente, llegando a entender el punto de mucha gente que no quiere que vuelva, para mí es un error gravísimo dejar pasar una oportunidad de que vuelva Neymar. El fútbol, yo creo que al fin y al cabo está muy bien lo de que Neymar hizo en el pasado, lo de ser coherentes con lo que él se pudo equivocar, lo que pudo hacer. Claro. Pero el Barça ahora mismo no come de romanticismos. El Barça ahora mismo no va a ganar la Champions por ser más romántico, por olvidar menos, por... El Barça ahora mismo le pones a Neymar ahí dentro y bueno. Otro tema es que podemos hablar de Neymar puede jugar por izquierda, luego Valde pasa a ser un lateral ya no menos ofensivo, sino un poco menos arriesgador, por lo que estamos hablando de que el Barça dejaría de jugar con 4 medios, pasaría a volver a jugar con 3. Entonces, habría que ver qué ajustes... Bueno, claro, es que Neymar pasando a jugar ahí, en la posición de Gavi, del día de hoy, por ejemplo. Claro, Neymar pasa a jugar por dentro, pero sí que defensivamente pierdes a Sí, ese mucho, jugador, ¿eh? mucho, sí, Entonces, sí que realmente sobre el papel quizás no, pero en funcionamiento dejas de jugar con 4 centrocampistas. Claro. Es como si traes, por ejemplo, a Joao Félix, en ese sentido es lo mismo. Pones a un jugador ofensivo, a un jugador que prácticamente es delantero, ¿no? En posición de centrocampista. Para mí es algo clarísimo. Si hay la opción de que se rebaje el salario, de que pueda salir cedido con opción de compra, si hay la opción realmente viable de hacerlo, ostras, es que es algo que yo creo que no hay, hace años que no hay un Barça, un equipo del Barça que necesite más un perfil como Neymar. Claro. Un jugador diferencial como Neymar. Es que el Barça, uno de los puntos que yo le veo más necesidad al Barça, más allá de reemplazar a Dembélé por ese desborde, etcétera, le falta creatividad. O sea, el Barça es un equipo que le falta creatividad individual, quiero decir. Es que tú le quitas el equipo, ya lo pasó la temporada pasada, tú le quitas a Pedri y el Barça es un equipo que tiende a ser medio plano, que le falta un poquito de talento y que le agregas a Neymar y para mí estás agregando el jugador más creativo, literalmente, en el último tramo de la cancha que es en el mundo.
Es que para mí es un ganar-ganar. Obviamente, hay que decir y plantear con la información, L'Equipe ayer informó que Neymar había pedido salir, supuestamente el padre ahora dijo que es mentira. Para mí es un bluff del padre. Yo creo que Neymar sí quiere salir, lo que no quiere el padre capaz es generar un escándalo superior o capaz bajar un poco, pero yo creo que si el Barça en verdad busca a Neymar y todo lo demás es cierto, yo creo que Neymar termina llegando al Barça. Por cuestión de peso de que Neymar quiere, el PSG no lo quiere y el Barça lo quiere. O sea, creo que es una cuestión de que es un encaje perfecto. Sí. Yo siendo el Barça lo iría a buscar, yo honestamente. Y además te agrego el matiz. Más allá que para nosotros podamos pensar que Neymar es el mejor, es que en el mercado las opciones que tienes es que no se le acercan en nada. En nivel, te quiero decir. O sea que si tú no fichas a Neymar, ¿por quién vas? Es que la diferencia, Joao Félix, Neymar es abismal. Claro, no, y además que al final depende de lo que busque el Barça. ¿El Barça realmente quiere un reemplazo de Dembélé o quiere otro jugador de otras características para jugar en otra zona? Entonces, realmente si buscamos un sustituto exacto para Neymar, para Dembélé, perdón, no lo hemos mencionado y no se está mencionando. Quiero decir, no están saliendo nombres. Exacto. Como por ejemplo, yo el otro día comenté, me tiré un poco la pedrada de Olise, ¿no? Del Crystal Palace. Buenísimo. Es un jugador que sí que es un sustituto más natural de Dembélé, es quizás el más parecido en ese sentido, aunque Olise también tenga ese punto asociativo que tiene Rafinha. Pero claro, todos los nombres que están sonando estos días, sea Joao, sea Bernardo, que ahora parecía más difícil, o sea Neymar, son otra cosa, en otra posición y para otro rol, quiero decir. Entonces, el sustituto de Dembélé parece que va a ser Rafinha, al fin y al cabo, es el jugador que ya está en plantilla y que cuenta con la confianza de Xavi. Entonces, cualquier jugador que venga en el puesto de Dembélé, que no en su posición, será para otra zona y será para añadir otra cosa. Entonces, por eso yo hablaba de la importancia de Neymar, porque ya estás sumando algo que no tienes. Vamos a buscar algo que el Barça no tiene. Y eso es lo que te da Neymar. Sí, totalmente. Yo creo que aquí compartimos plenamente que creo que viendo las tres opciones que están sonando, yo creo que la mejor, por necesidad y por talento, por jugadores, Neymar. Ya después te diría que obviamente, aunque sea casi imposible por lo que estuvimos hablando de que el jugador parece estar cerca de renovar, creo que la segunda sería Bernardo, por un tema lógico. Sí, sí. Y creo que la última ya sí sería Joao Félix, lo cual a mí me plantea más dudas que certezas, aunque yo me parezca buen jugador, aunque tenga lo que ya mencionamos. Bueno, Caco, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por debatir. Esta temporada te voy a llamar bastante para que hablemos del Barça, porque habrá muchos temas de hablar del Barça. También del Arsenal te diría, porque se viene la Premier, y aquí también vamos a hablar bastante de la Premier. Sobre todo en una temporada que después de la Community Shield, creo que puede ser más bonita de lo que muchos pensaban. Creo que el Arsenal va a estar ahí en la pelea, y el Arsenal también va a jugar Champions. Y también tenemos proyectos interesantes como Newcastle, etcétera. Así que obviamente estás más que invitado para cualquier momento para que hablemos de fútbol, no solamente los dos temas que te mencioné, y para que podamos debatir un poco acerca de lo que puede ocurrir en lo que viene la temporada. Sí, a mí me parece fantástico, es que es lo que comentas, viene una temporada muy emocionante, con bastantes sorpresas, incluso para hasta hace 2 semanas, que pensábamos que la cosa estaría quizás más clara en Premier League, en la Liga, pues depende de los fichajes que lleguen, pues yo estaré encantado de venir y de hablar Barça, Arsenal y lo que sea, mientras sea fútbol, a mí es fácil convencerme, así que vamos. Muchas gracias, amigo. A ti.